Muy buenas tardes. De nuevo hoy en nuestra tertulia de filosofía de la ciencia, la cual se centra en el día de hoy en la temática sobre una introducción a la filosofía analítica. En este encuentro, en esta oportunidad, vamos entonces a tomar elementos centrales del documento presentado por Christian Karman, en el cual, emitido en el año 2007, en el cual se hace un esquema general del desenvolvimiento de la filosofía analítica a través de por lo menos 3 fases que él considera como progresión histórica y de las cuales se destacan pues elementos esenciales a nivel histórico. Una primera fase de esa filosofía analítica la considera como una filosofía analítica clásica, una segunda fase filosofía analítica continental, una tercera fase de filosofía analítica de posguerra y hace también al final una exposición de filosofía analítica latinoamericana. Entonces, el propósito de hoy es que podamos intervenir con nuestras apreciaciones, lecturas, y que a través de ello también podamos hacer como precisiones, aclaraciones, preguntas, en fin, elementos que nos ayuden a ampliar nuestro conocimiento al respecto. Entonces, ¿quién quiere dar inicio? ¿Quién vaya levantando la mano? Entonces, se le cede la palabra. Sí, Francisco, entonces tienes la palabra. Sí, primero que todo, pues invito a que no asumamos esto como una exposición académica, sino como una conversación de cafetería en la cual podríamos decir, bueno, ¿y qué es eso de la filosofía analítica? ¿Por qué aparecen Russell o Wittgenstein? Y eso que tiene que ver después con lo que se dice acerca del lenguaje. ¿Por qué eso? Cosas como esas. Podemos abordarlo así y no tanto como la citación o recitación de los contenidos del documento, sino que el documento puede proferir, intuir ideas, conceptos, incluso críticas. Entonces, creo que lo que podemos hacer es eso, formular también preguntas o generar algún tipo de controversia con lo que se dice allí. ¿Cómo es que la filosofía analítica se relaciona con la filosofía de la ciencia o cosas por el estilo? Roberto. Justamente en ese marco que va a guiar la tertulia, leí el documento, si bien no lo hice con profundidad, pero la pregunta que me surge es algo que algunas veces también ya conversamos en la tertulia. ¿Cuál es la actualidad de esta filosofía analítica en sus 3 fases, ¿no? ¿Cuál es su actualidad? ¿De qué forma está presente en la actualidad en el pensamiento contemporáneo? ¿Y en qué nos puede, digamos, inspirar o orientar en el trabajo que realizamos? Esa es un poco la pregunta que me quedó luego porque si no, quedaría más como un trabajo histórico, o sea, más bien es un trabajo, vamos a decir, que nos cuenta qué pasó, pero ahora qué podemos rescatar de esta visión de la filosofía de la ciencia, que es la de filosofía analítica. Esa es la pregunta que me formulo. Pues yo quiero comentar al respecto de lo que estaba planteando Roberto,
y es que uno en diferentes asuntos o aspectos de esa filosofía analítica, por ejemplo, tanto de la filosofía analítica de finales del siglo XIX, que se centra tanto en elementos de tipo, pues digamos, lo metafísico, a pesar de que hayan críticas al respecto, uno ve que en la práctica académica, en ejercicios de diferentes, ¿qué se diría?, disciplinas, prácticamente está ahí. Está, por ejemplo, en las ciencias humanas, cuando se hacen también disquisiciones. O sea, a pesar del debate y la discusión, yo veo que ese elemento metafísico contra el cual, por ejemplo, también hubo un debate por parte del Círculo de Viena en la búsqueda de una mayor precisión específicamente para el lenguaje, no por ello significa que haya desaparecido en el campo de la investigación de las ciencias humanas en particular. Y que eso también, pues, con, con esos elementos de orden nociológico también podríamos decir, si no es por ello, cómo construir esa escalera, cómo construir esas bases, sin decir con eso que del todo tendríamos que no abandonarlo, sino que si no hubiera habido como bases nociológicas, pues la siguiente etapa y la siguiente fase estarían de pronto como faltos de elementos o necesitaría valerse de otros, porque siempre es necesario como tener una base, y a pesar de que en la medida que en la historia de las ideas de la ciencia se vayan haciendo a un lado ciertos criterios, sigue siendo útil como base, es lo que yo voy como reflexionando. Bueno, yo quiero decir algo. Cuando cualquiera de nosotros entramos a una revista de publicación de artículos científicos, en los apartados donde dice requisitos para escritores. En requisitos para escritores hay unos condicionamientos que son de forma y de fondo en relación a la manera como se debe publicar el artículo, donde aparece que debe haber un título con unas condiciones, debe haber un resumen o abstract con unas condiciones también de un mínimo y un máximo de palabras que apunten a determinadas descripciones en relación con propósitos, método, resultado y discusión de resultados del documento. Dentro de la evaluación de los pares académicos que examinan los artículos que están en referato, es decir, en evaluación, hay elementos como articulación de las argumentaciones, estructuración lógica de esas mismas argumentaciones, precisión en el lenguaje sobre los términos utilizados con respecto al fenómeno objeto de investigación que se está describiendo en el artículo. No más con esto que acabo de decir, estamos viendo la influencia de la filosofía analítica dentro de la filosofía contemporánea y dentro de la ciencia y tecnología contemporáneas. Hay que tener claridad que hay que hacer una distinción entre lo que es la filosofía analítica, que es un inmenso paraguas sobre el análisis de la estructura, función y usos del lenguaje, tanto cotidiano como lenguaje científico y tecnológico, y que dentro de ella están acápites de la filosofía de la ciencia, de la cual en esta fuente de la filosofía analítica han bebido diversas tendencias. Dentro de ellas están el positivismo lógico, el empirismo lógico,
está el estructuralismo metacientífico y las posturas historicistas y las del racionalismo crítico también, dentro de la filosofía de la ciencia. Por eso el paraguas de la filosofía analítica es muchísimo más amplia que lo que algunas posturas en filosofía de la ciencia supuestamente que sean puedan poseer. En ese sentido, entonces habría que entender que el imperio de la filosofía analítica, sobre todo en el negocio de las publicaciones científicas, sigue teniendo vigencia. Es más, la influencia de la filosofía analítica se tradujo después en filosofía lingüística, en filosofía del lenguaje y en las teorías del semanticismo, que es muy contemporánea dentro de la filosofía de la ciencia. Entonces, esto es, llamémoslo así, como una genealogía de varias generaciones, dentro de las cuales, pues, llamémoslo así, la gran cúpula de la familia es la filosofía analítica, que hoy sigue operando. Si usted no tiene un artículo científico con términos precisos y con articulaciones lógicas de la lógica matemática establecidas, probablemente a usted le devuelven su artículo. Eso es lo que acontece y eso es lo que sucede. Así pueden haber otras filosofías que hablen acerca de la complejidad, incluso sobre la complejidad, sobre los sistemas caóticos, sobre los sistemas matemáticos que tienen urdimbres no predecibles. Incluso se exige que haya precisión y esa precisión se ayuda con los mecanismos de demostración lógico-matemática. Por lo tanto, llamémoslo así, la actualidad de la filosofía analítica expresada en el lenguaje científico y tecnológico sigue vigente de manera totalmente contundente. ¿Algún comentario, Armando? Sí, pues uno de pronto cree que el solo hecho de decir que científico, que construccionismo lógico y todo, como que se desvincula de un asunto que me parece que es absolutamente vital, y es el tema del lenguaje ordinario. Y que poco a poco, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Y señor. que poco a poco, digamos, en este tema de la filosofía analítica, pues nos vamos adentrando en una serie de temas que me parecen de bastante riqueza, en el sentido de que la filosofía tiene vínculos muy estrechos con lo que acaba de decir Francisco, con la explicación conceptual, y que el aspecto de trasladar el lenguaje ordinario a digamos, a un concepto científico, creo que eso tiene un nombre, ¿no? Una proposición científica, creo que es así. Hay una serie, digamos, de características. Yo notaba, por ejemplo, que uno, digamos, hablando del explicatum y del explicandum, ¿no? Que el explicandum definitivamente está inscrito dentro de un lenguaje cotidiano, y que si queremos llegar digamos, a un concepto científico, a una proposición científica, creo que es, entonces allí debemos comenzar a buscar los lenguajes que nos vinculan con lo exacto. Y ahí, en ese sentido, pues hay una serie, digamos, ¿qué te digo yo? De cosas que veo en el asunto de que el explicandum, si no estoy mal, y ahí creo que es donde me gustaría que Francisco me ayudara o nos ayudara, que el explicandum definitivamente tiene una característica, es inexacto, y que tiene una característica esencialmente de lo cualitativo, y que el explicatum es exacto,
y que tiene la característica, digamos, de la medición, o sea, se refiere a lo cuantitativo. Allí es donde comenzamos a buscar las reglas explícitas para explicar algo. Y veía, por ejemplo, que de algún modo había una situación en que existe en la exactitud para que el explicatum se dé de una manera clara, pues estamos hablando de cuatro características que son exactitud, similitud, fecundidad o fertilidad y simplicidad, ¿ya? Y que esto de alguna manera va teniendo como una serie de grados, que es como yo he pensado en algún momento que eso es como el día y la noche, ¿no? ¿Cuál es el momento más oscuro de la noche? Pues cuando comienza a aparecer el día, y que aquí, por ejemplo, la transición del explicandum al explicatum era una cuestión de tipo gradual, una cuestión de tipo gradual, hasta que de pronto tú vas encontrando un lenguaje muy propio, muy específico, y que se va a convertir en una proposición de una alta profundidad científica, y que va a sentir que va a ser muy útil para los demás. Y de eso, por ejemplo, encontraba que viéndolo así dentro de un sistema, digamos, gradual, dentro de la teoría gradual, hay algo que de pronto hace que si uno está avanzando muy bien en el sentido de la exactitud y de esta cuestión del explicatum, hay algo que de pronto hace saltar todo esto, y es el tema del propósito. O sea, que uno debe tener muy claro el propósito para llegar a la exactitud del explicatum. No sé si me estoy explicando bien, No, no, ¿no? bastante bien. Pero bueno, esa era la pregunta que te quería hacer. Sí, 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 bastante bien y yo veo que recogiste de una manera supremamente lúcida y sólida el concepto de explicandum y explicatum. Habitualmente nosotros en el lenguaje cotidiano de todas las lenguas del planeta utilizamos unos términos que están en las formas que filosóficamente podríamos y filosófico científicamente podríamos hablar del explicandum, que tiene que ver con las maneras cotidianas que a través del uso del lenguaje y sus juegos pueden tener unas variaciones y no ser justamente precisas. Lo que hace la filosofía analítica es contribuir en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, tengo que decirlo también, a que los términos se precisen con el propósito de poder apuntar bien al tipo de fenómeno que se está estudiando o el campo de realidad que se está transformando para el caso de las investigaciones aplicadas en términos de tecnologías, ya sean tecnologías de puntas o tecnologías medulares o cualquier otro tipo de tecnología. ¿Por qué motivo? Porque la idea del conocimiento científico y tecnológico es que se puedan replicar en otras latitudes lo que algunos investigadores han logrado. El campo científico no se corrobora por discursos ni por explicaciones verbales, sino que los contenidos que sean discursivos y lógico-matemáticos dentro de lo discursivo pueda ser replicado empíricamente, ya sea en prácticas de transformación de hechos de la realidad o en la capacidad de poder registrar a través de instrumentos lo que una teoría dice que ocurre en eventos de observación o de experimentación. Y por esa razón es que se requiere el desarrollo de un lenguaje explicatum, que es un lenguaje que navega sobre las bases del lenguaje cotidiano, del lenguaje usado, pero que utiliza una serie de términos que se van precisando con el propósito de saber que eso sobre lo cual estamos hablando es eso y solo eso, no otra cosa. De tal manera que se distancia el explicatum, que tiene sí y solo sí unas definiciones semánticas del explicandum, que es polisémico, que es adecuado a circunstancias y que lleva, por supuesto, a zonas que son borrosas.
como en el campo de la actividad científica y tecnológica, lo que se requiere es poder tener un acercamiento lo más acertado, certero, sobre los objetos de investigación, sea para estudiarlos de cómo funcionan o para hacer transformaciones sobre ellos, en el caso de las tecnologías. Por eso se requiere esos niveles de precisión y ahí es donde viene la lógica. Hay algo que yo quisiera matizar acá de lo dicho por Armando, y es que en las investigaciones científicas que tienen, llamémoslo así, factores cualitativos, porque no se pueden hablar de variables cualitativas, porque las variables son siempre cuantitativas, es decir, son escalas de fenómenos que pueden adoptar distintos valores, por eso se llaman variables. Entonces existen, si hay elementos cualitativos, existen en términos de factores cualitativos, los cuales también se pueden ayudar a precisar en términos de escalas de gradación, las cuales cada nivel de la escala puede ser descrito de sus características. En la medida en que cada nivel cualitativo se describe las características que posee, en términos del degradé que pueda tener de un estado al otro, también se puedan hacer estudios. El asunto aquí es que siempre habrá la posibilidad de hacer precisión, incluidos los estudios cualitativos. Por supuesto, los estudios cualitativos, cualquiera diría, pero es que esas son escalas que son continuas y que el lenguaje poético las puede describir como escala continua, pero el lenguaje científico siempre lo hará en términos de escalas discretas, es decir, escalas donde tiene una definición con unos atributos y características, la siguiente nivel de la escala con otros, con unas variaciones del anterior y así sucesivamente, estableciendo esas gradaciones de los factores cualitativos. Porque eso sería como negar que para la investigación científica no se puedan hacer estudios cualitativos. Evidentemente que se pueden hacer. Y que se pueden hacer, ojalá, combinados con estudios de tipo cuantitativo para cruzar los valores de lo cuantitativo con las gradaciones de lo cualitativo. Y esto, aquí se ve una vez más la influencia de la filosofía analítica, que siempre ha apuntado a tener precisión. Pero el asunto de la precisión no es simplemente un prurito, una alergia, llamémoslo así, intelectual de tipo anglosajón, porque sí, sino porque es que justamente en la precisión y el uso de la precisión se permite tener, llamémoslo así, logros exitosos. ¿Y qué es un logro exitoso? Es que da un resultado que permite un avance. Entonces, esa es la diferencia entre conocimientos o discursos especulativos, que son, llamémoslo así, proyectivos, que son soñadores, de conocimientos que apuntan a poder obtener logros. Y aquí es donde se ve que tanto lo empírico como lo pragmático y como lo teórico en la precisión son propios de la actividad científica y tecnológica actual. Ahora, que sea la mejor manera de hacer ciencia y tecnología, por supuesto que esto es solamente un asunto endógeno, es decir, un análisis de filosofía de la ciencia interna, porque habría que hacer lo que señalaba Armando, es examinar los motivos e intereses de tipo externo al problema científico, que lo examina la filosofía de la ciencia externalista, donde ahí se pueden cuestionar desde el punto de vista ético, político, geoestratégico, lo que se vaya a utilizar. La parte internalista es una parte muy técnica que es derivada de la filosofía analítica del lenguaje, indudablemente. La parte externalista de los estudios de filosofía de la ciencia apuntan a todo el asunto de las intencionalidades, de las relaciones de poder, de las relaciones estratégicas, de la combinación de teorías. Y hay unos puentes, por supuesto, entre los estudios externalistas con los estudios internalistas en filosofía de la ciencia. Y esto a nivel de filosofía de la ciencia en general, pero también lo podemos ubicar
en las filosofías de las ciencias particulares, llamémoslo así, filosofía de la física, filosofía de la sociología, filosofía de la economía, filosofía de la historia, filosofía de la psicología, filosofía de la matemática, filosofía del lenguaje, porque en todas estas filosofías de la ciencia específicas, también la parte externalista y la parte internalista funcionan. Yo veo, pues claro, cada vez más que seguimos avanzando en estas tertulias, nos vamos dando cuenta de que este universo es un universo que no se pasa simplemente de un solo pincelazo. No, esto tiene unos detalles específicos y uno no puede acabar dando frases lapidarias sobre ciertos tipos de conocimientos y decir que las cosas están superadas. Todavía tenemos muchas cosas acá que siguen influyendo. Por ejemplo, en el debate entre realismo científico y antirrealismo científico, operacionalismo científico y las visiones pragmatistas de los realismos científicos basados en el éxito de los objetos de investigación que se van teniendo a lo largo del desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Ahí nuevamente vuelve el problema de la lógica y del lenguaje utilizados. Y entonces vuelve a operar allí los problemas planteados por la filosofía analítica del lenguaje científico. Espero que con esto pues quede más claro las elucubraciones que venías teniendo, Armando. Me dices si sí o no, o si quedó algo ahí como enredado todavía. No, perfecto, perfecto. Estaba un poco pensando también en la utilidad, como preguntaba Roberto hace un momento, en la utilidad. Y yo pienso que realmente nuestra cotidianidad está revestida de expresiones ambiguas y que tendemos y que generalmente el lenguaje ordinario, precisamente por el lenguaje ordinario, o sea, hay multiplicidad de interpretaciones, en fin, y que si uno mira este tema de la filosofía analítica, pues y hace esto que tú nos estás contando ahorita, pues me parece que es como que es identificar, enumerar, contraponer ideas, conceptos, en fin, irlos medianamente clasificando, así sea en nuestra cotidianidad, sin llegar a, digamos, a los términos científicos, pero sí puede hacer que pronto la vida ordinaria transite con mayor velocidad, porque te acostumbras a elucidar, que creo que es la elucidación es como el tema fundamental que plantea Carnap, ¿ya? Y que bueno, que viene definitivamente llega a donde tú estás planteando sobre este tema del explicatum y el explicando. Perfecto. Si tú haces, por ejemplo, ya aplicado no a la filosofía del derecho, sino algo muy pragmático como la elaboración de un contrato de compraventa, y haces la elucidación de los términos de la compra y la venta del terreno con base en la norma jurídica actual y en las condiciones específicas de la venta de tu terreno, con el comprador a través de un documento que después se registra en entidad pública, tú te vas a dar cuenta de la utilidad permanente aquí de, por ejemplo, la filosofía analítica del lenguaje en la medida en que tú redactes ese contrato en términos de explicatum. Cuando se va a decir que los límites son los siguientes, que van de tal a tal sitio o de tal a tal coordenada, con tantas métricas cuadradas de superficie y teniendo en cuenta tales y tales características señaladas así, 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 y que se pueden identificar de tal y tal forma. En esa medida, cuando uno hace una contratación de esas, por ejemplo, en el campo jurídico, uno está viendo cómo la precisión en el lenguaje es una derivación que nos ha dado la filosofía analítica. Y en ese sentido yo veo que es totalmente exitosa. Y en esa, por ejemplo, los norteamericanos y británicos son pero recontra expertos, porque ellos miran la letra menuda, y esa es la bendita letra menuda. La letra menuda de los contratos
es una aplicación de esa filosofía analítica del lenguaje. Cuando a usted le venden algo y en letra menuda le dicen cosas que no se dijeron verbalmente, pero que están ahí. Y si usted firmó y acordó eso que dice ahí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, es la filosofía analítica vista desde ese ángulo, pues es absolutamente vital en la cotidianidad. Yo creo que sí. Ahora, en ese sentido sí hay que atribuirle el mérito tanto a los pueblos germánicos como a los pueblos anglosajones, esa contribución a la cultura, en el sentido de la utilización de un lenguaje que es preciso y que tiene pretensiones pragmáticas. Por supuesto, hay otras expresiones de otras lenguas. Estamos hablando, por ejemplo, del chino, del japonés, del español, incluso del italiano y el francés, que tienen unas tendencias diversas, que son unas tendencias más hacia lo poético, hacia lo imaginativo. Y por supuesto, ese tipo de lenguas, si no se ajustan a unos parámetros de filosofía analítica del lenguaje, pues resultan supremamente dispersos, polisémicos, y que no permitirían que los grupos de investigación se pusieran de acuerdo. Por eso, en lengua castellana, nos ha tocado hacer el ejercicio de ser precisos en la construcción de explicatum, de acuerdo a lo que la mayor parte de las publicaciones científicas en inglés se da, y por supuesto la utilización de estructuras lógicas que permitan articular los argumentos, que hay veces son encadenamientos supremamente extensos de argumentos para poder dar una explicación sobre algo que está aconteciendo. Creo que el mejor ejemplo es esa construcción del concepto de tecnociencia geoestratégica, que para poder llegar a eso, a ese párrafo largo, tocó hacer todo ese recorrido de 40 y pico hojas anteriores. Si te acuerdas, Armando. Sí, estoy pensando en que precisamente nuestro amigo Wittgenstein, cuando dijo que generalmente los problemas filosóficos no son filosóficos, sino que son fundamentalmente problemas en el manejo del lenguaje. Y que Carnap de alguna forma dice que a partir de la elucidación se pueden, digamos, llegar a la resolución de cuestiones filosóficamente problemáticas. Y creo que era como el tema de Wittgenstein, si no me equivoco, que decía, no, es que el problema no es filosófico, el problema es en el lenguaje. Y ahí fue donde surgieron estas dos movimientos, dos teorías de este personaje Wittgenstein. Sí, de acuerdo, eso aconteció. Y por supuesto, la llegada de este tipo de filosofía a América Latina ha tardado mucho, porque aquí ya sea el idealismo, no diría el hegeliano, sino el idealismo tomista, que apunta hacia un realismo metafísico, ha impartido cátedra a lo largo de cientos de años y de decenas de décadas, llamémoslo así, en las universidades, porque las universidades son principalmente religiosas, con algunas excepciones liberales del siglo XIX en algunos países, pero la mayor parte de las universidades son de carácter católico, y el catolicismo pues abrigaba la metafísica cristiana de Tomás de Aquino, que recogía a Aristóteles y lo juntaba con las doctrinas del Evangelio, y de allí se derivaba una forma filosófica que se extendía incluso para la filosofía laica y la fundamentación pretendida para la ciencia. Y por supuesto, la filosofía analítica está en una versión totalmente diferente. Luego a América Latina llegó el marxismo, y el marxismo viene con otra cantidad de cosas que son distintas. El marxismo viene con unas transformaciones de tipo intelectual de base
sí aristotélica metafísica, aunque ellos niegan la metafísica, pero la tienen adentro. Justamente todos los presupuestos de la dialéctica materialista tienen unos enunciados de fundamentación metafísica. Entonces, a partir de ello los toman como axiomas y de ahí desarrollan todo su discurso, su práctica ideológico, teórica y política. Eso invadió mucho a las cátedras de América Latina en los años 50 y 60. Pero también venía la filosofía del existencialismo en sus vertientes optimista, tipo Kierkegaard, o pesimista, tipo Merleau-Ponty, si no estoy mal, y de este no recuerdo ahorita, pero las visiones pesimistas acerca del tipo existencialista que rodean el idealismo. Vienen también las tendencias hermenéuticas y fenomenológicas que están plasmadas de elementos metafísicos e idealistas. Entonces, la filosofía analítica no pelechó mucho en América Latina en los años 50 y 60. El mismo documento lo señala, y por eso es que tenemos un gradiente muy fuerte en nuestra formación de estar tentados a recibir filosofías que no son precisas, que son, digamos, como de un realismo mágico filosófico, y que nos habla de grandes cosas, pero que no concretan. Y eso sucede y sigue sucediendo porque nosotros nos lo encontramos. Tú has sido testigo, Armando y Astrid, en los eventos que hemos estado, cómo ese tipo de cosas se dan y cómo la filosofía analítica para la ciencia, como elemento de la ciencia, no pelecha. Son muy pocos los que les trabajan a esto. Y los que lo trabajan, y sobre todo con fundamentación lógico-matemática, entonces son, digamos, como arrinconados, porque me acuerdo aquí de Juan Manuel Jaramillo Uribe, un profesor ya que está jubilado de la Universidad del Valle, que estudió con SNED, con Steckmüller, todo lo de la escuela del construccionismo, estructuralismo lógico-semántico de teorías, de las redes de teorías. Y por supuesto, pues eso es chino para la gente si no está formada en lógica, porque hay que tener formación en lógica proposicional, que es y en lógica, la proposicional de cálculo lógico-matemático, y por supuesto también en la lógica sentencial, necesariamente. Y sobre eso, pues se organiza la ciencia. ¿Qué hacemos? Es que así está organizada desde el punto de vista internalista. Entonces aquí, pues entonces nosotros optamos por mirar los problemas de la filosofía, de la ciencia y de la tecnología de manera externalista. Yo no niego que soy de los que me voy por ese lado, porque mi formación lógico-matemática no es la más potente. Soy muy débil en eso. Entonces me toca por el otro lado. Y por eso es que en América Latina pensamientos como el de Morán, que no tienen unas pruebas y evidencias empíricas propias, tienen mucho pelechamiento en las facultades. ¿Sí? La verdad es esa. Perfecto. Respetuosamente te digo que es un poco temerario tu último juicio. El asunto es que el siguiente. Repitiendo lo que dijo el profesor Maldonado, Carlos Reynoso. Y Reynoso, sí. Que tienen también grandes deficiencias. Yo no niego eso que estás diciendo tú, no lo niego. Eso que estás diciendo tú, no lo niego. Porque las ciencias de la complejidad también es un carretazo. Las ciencias de la complejidad expuestas así son un carretazo. Ahora, habrá que ver entonces los estudios empíricos que sí se hacen en Palo Alto, en el Instituto Santa Fe, en el Instituto La Joya,
donde se trabaja con modelos matemáticos computacionales, ahí sí hay unas evidencias de lo que puede ser la reunión de conocimientos de varias ciencias y trabajadas a través de simuladores de computación. El problema con ello, que yo he visto con ello, es que hace un alejamiento de la capacidad de la conciencia humana para procesar conocimiento y producir conocimiento y transformaciones, porque se las deja a la computación. Y eso me parece supremamente peligroso. Por eso es que las ciencias de la computación como mecanismo de trabajo de lo complejo o de lo llamado complejo sigue siendo un asunto muy jabonoso, que yo veo o problemas de ser teorías muy gaseosas, como las teorías estas de los europeos y principalmente de Morán, con muchas desactualizaciones de conocimiento científico, o por el otro lado, que estos trabajos de estudios empíricos utilizando ciencias de la computación para analizar problemas de complejidad hacen que sea muy peligroso, porque esto lleva a ingenierías sociales donde la manipulación y la conducción de la voluntad humana, llamémoslo así, atenta contra la libertad de elección que puedan tener los grupos y naciones. Entonces, por eso, no es que sea yo amigo de las ciencias de la complejidad, sino que es otra manera de presentarlo y indudablemente no abogo por ellas. Las miro también de manera crítica. En esto que dices estoy completamente de acuerdo. Hay un punto medio que está sin resolver. ¿Terminaste la idea, Roberto? Sí, esto último coincido con Luis Francisco, no los extremos, ¿no? Creo que hay una zona media ahí que toca revisarlos. Uh-huh. En estos aspectos que ustedes estaban mencionando sobre todo con Armando, hay algo que veo que se hace transversal al texto y tiene que ver con el realismo noceológico, del cual es muy, ¿cómo se diría? Como algo que está tan sutilmente inserto en los mismos trabajos de investigación, en todos estos debates del lenguaje, por ejemplo, como en el caso de lo que está, por ejemplo, defendiendo en su Tractatus Lógico-Philosophicus el mismo Wittgenstein, y que en el logicismo de Russell, o sea, en cada uno de ellos está de una u otra manera con esa intención que hemos visto de tratar de sacar la metafísica de estos análisis del lenguaje, de las mismas discusiones de la lógica, las prácticas de investigación, como en el caso de lo que, por ejemplo, también va a hacer en Ian Hacking, pero inevitablemente ese realismo de orden, ¿cómo se diría? De orden noceológico está subyacente. Definitivamente lo que trata de hacer un filósofo de la ciencia es de cada vez darle mayor precisión tanto a los enunciados como a las evidencias empíricas, como a las construcciones lógicas de la teoría, pero que uno identifica que inevitablemente está tocando por muchas aristas, por diferentes caminos que se están tomando, una introducción o una entrada allí de esa visión realista de orden noceológico, o sea, como si fuera algo de lo que se quiere escapar, pero inevitablemente está allí. Me amerito un comentario a lo que está señalando. Veo que tú lo tomaste de la manera más general, que es válida, acerca de esta disquisición sobre el realismo nociológico que influye todas estas formas de pensamiento. Pero claro, para el caso de la ciencia y de la tecnología, yo sería un poco más específico y hablaría no de uno, sino de varios realismos epistémicos. Claro,
todos serían dentro del gran paraguas del realismo nociológico general. Y aquí, para este caso, serían varios realismos epistémicos que siguen subyaciendo allí, pero para poder existir un realismo de tipo epistémico, el que sea, ya ni hablar del nociológico, por supuesto, todos tienen que tener una base de supuesto metafísico. Todos, absolutamente todos. Ahora, nadie condena que eso sea así. Es que ese es el hecho. Cualquier tipo de realismo está suponiendo de que existe un mundo independiente de la conciencia. Y ese es ya un supuesto que va más allá de lo empíricamente observable. Y por eso es meta más allá de lo físico. Entonces están las otras posturas, las de estos realismos contingentes o emergentes o episódicos como el de Jan Hacking, que dice que una cosa es real en la medida en que se puede intervenir, ¿sí? Y que esa intervención permite que exista. O sea que primero no existe, pero se interviene algo y en la medida en que se puede intervenir y exitosamente se logran resultados, se vuelve un ente real. Que era un poco la pregunta que te hacían en tu trabajo de grado. Y pues es que pensando en precisamente la pregunta que hizo el doctor, que ya se me olvida el nombre, porque hay, por lo menos en la expresión que él planteó en la pregunta, como si hubiera un antes, o que por lo menos si había un objeto independiente de la conciencia, o si la conciencia es la que construye ese. Sí, pero indudablemente él te estaba haciendo una pregunta con una, así, una base aristotélica de causalidad. Sí, era una base aristotélica de causalidad. Que aquí yo no sé si apuntaba a la forma o al contenido. No sé si era causalidad formal o causalidad final pues yo lo percibía más como la causalidad final en la perspectiva de cómo desarrolló el del argumento. Bueno, probablemente, exacto. Y resulta que el mundo tampoco funciona así todas las veces. O el mundo no lo vemos que funciona así todas las veces, porque es como lo vemos. Aquí era un asunto que es simultáneo, en el caso de Hacking. Sin embargo, ahí, de todas maneras, sin haber un fundamento metafísico general como en los otros realismos, hay un supuesto de que eso que pudimos intervenir y que dio resultados positivamente hablando y que se pueden evidenciar y registrar, decimos que eso existe, pero no garantizamos de que eso exista. Porque emergió ahora, son históricas, son emergentes históricas. Contingentes. Y son contingentes también. Emergen, están en un momento de la historia, en ese sentido son contingentes y pueden durar más o menos. Y allí hay también unos supuestos menos graves, llamémoslo así, menos pesados que en los otros realismos. Y están las otras posturas, Astrid y Armando, que se refieren a el instrumentalismo, que te dice no sabemos si existe un mundo independiente de la conciencia de manera cabal. Lo suponemos, pero no sabemos si eso es así. Intervenimos en el mundo y lo hacemos a través de ciertas prótesis que la primera es la inteligencia, las manos, y tenemos unos dispositivos que hemos ido construyendo en la práctica histórica social. Y con ellos, llamémoslo así, prolongamos nuestras percepciones y sofisticamos nuestros registros, porque muchas veces ya los registros vienen incorporados en esos dispositivos, instrumentos, aparatos con los cuales estamos observando determinado fenómeno. Entonces, el asunto es que si es registrable, si es sensible y registrable, podemos decir que hay ahí un hecho del mundo. Pero del mundo no, hay un hecho. No sabemos si del mundo.
porque es que no sabemos si es del mundo, porque no sabemos si existe mundo. O por lo menos un hecho que está siendo percibido en este momento bajo En este estas momento, condiciones del exactamente. observador. Esa es una manera como el operacionalismo intenta resolver el problema del realismo científico y del realismo mucho más amplio, que es el realismo nociológico, que es el realismo general de la filosofía, sobre todo la aristotélica. Y está una postura más extrema, que es el antirrealismo, y es que se afirma también de manera, ¿cómo se llama eso? ¿Categorial? No, de manera, como me decía Roberto a mí, atrevida, sí, de que no existe mundo. Es que no podemos hablar de que existe o que no exista. Lo que podemos decir es que podemos operar aquí o acá. Entonces, el antirrealismo tampoco es una postura que sea muy deseable. Pero precisamente eso es lo que también, esos desarrollos intermedios, es lo que ha enriquecido la discusión, por ejemplo. Sí, por ejemplo, la postura de ese realismo contingente de Hacking, o el operacionalismo científico, que lleva a solamente hablar de aquello que podemos instrumentar, y hablamos de lo que podemos instrumentar y de ahí no podemos decir nada más. O del realismo a los estilos del mismo nominalismo, cuando pretende pues hacer la particularidad dentro de cada uno de ellos por el nombre que se le pueda dar de acuerdo a sus características. Pero por supuesto, pero uno no le puede dar nombre a algo que no ha experimentado. Sí, claro, exacto. Pero entonces hablando en cuanto a hacer o sea, valiéndose del nominalismo para hacer las delimitaciones. Correcto, pero ese nominalismo al final de cuentas viene siendo una extensión de ¿qué, Astrid? De lo que el Tractatus de alguna manera señalaba. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo he estado estudiando estos días otra vez el nominalismo y lo que sí uno encuentra es que es como la antesala a ese proceso ya de un realismo científico, porque de una u otra manera ese nominalismo que recupera Hacking, pues ese nominalismo tiene una herencia de tipo trascendente. Y lo que buscaba con ese carácter trascendente, pues de una u otra manera, en el momento que Occam lo plantea, es no perder la visión de un ser supremo que maneja las cosas, donde nosotros como sujetos individuales lo único que podemos es decir de manera contingente cómo se manifiesta ese ser superior. Pero ya entonces en el sentido de Hacking, él solo recupera esa parte de la navaja de Occam, dentro de los dos elementos que tiene Occam, pero él recupera específicamente, digamos, lo de la navaja de Occam en el aspecto de que lo más sencillo o el argumento más sencillo es el que resulta práctico, que es hacia lo que llevan las experiencias exitosas de las que estás mencionando. Entonces uno claro, muy interesante. ¿Y sabes qué? Uno puede combinar eso que se señala Hacking junto con Occam, en la medida en que hay una intervención, pero yo metería ahí también a Cartwright. Es que se puede intervenir y hay intervención exitosa y se puede nominar. Claro, porque pues en lo que uno va viendo es por lo menos para el carácter práctico de los trabajos científicos, digamos, en las experiencias directas y por lo que me está pasando en este momento, lo que yo veo es que eso sí resulta útil, es que estoy haciendo precisamente un instrumento para lo que tiene que ver otra vez con signos y síntomas de grupos de una población que busca identificar o que se busca identificar en esa población trastornos de tipo mental y emocional para asimismo hacer efectivo el servicio de parte de una IPS. Entonces uno dice, definitivamente ese nominalismo es útil cuando, o es, digamos, eficaz, eficiente, agregando los elementos de Cartwright, ¿no? Viendo en cada uno de ellos en qué medida me resulta útil, aunque sabemos que
clasificar o saber con precisión cuáles son ese tipos de trastornos y de signos y síntomas que aparecen en una población son complejos, máximo cuando en medio del trabajo hay una interdisciplinariedad donde hay psicólogo, psiquiatra, trabajador social, cada uno está agregando su aporte, pero necesitamos ponernos de acuerdo. Y para poder ponernos de acuerdo al estilo del pragmatismo, pues necesitamos es darle unas nominaciones, sin decir por ello que eso es en sí mismo el fenómeno. Es que necesitamos es ponernos de acuerdo para poder funcionar. Y ahí es lo de Wittgenstein. Muy bien. Excúsenme un instantico. Bienvenido, Luis. Me retiro un instantico y ya regreso. Bienvenido, Luis. Te contextualizamos y a Estela estamos precisamente tomando... Hola, buenas tardes. Estamos tomando elementos centrales de la lectura que se propuso, hola Luis Hernando, de la historia de la filosofía analítica, sin coger de allí que vamos a tener la primera fase, segunda fase o tercera fase, sino elementos de la discusión que hay en medio del texto y que nos interesa de pronto hablar de ellos porque nos han generado algún interrogante o alguna reflexión. Y al respecto, pues inicialmente Armando nos planteó digamos, un criterio muy interesante que es sobre el explanandum y el explicatio y cómo a través de ello pues había, de acuerdo a los argumentos que planteó Carnap, como unos niveles de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a la, bueno, no recuerdo, son 4, pero ya no me acuerdo bien. Sobre eso entonces Francisco también hizo unas aportaciones llevándolo a un ejemplo del caso jurídico para el tema del lenguaje. Y ahora estaba poniendo de mi parte, bueno, y Roberto después hizo una intervención con respecto al tema de la, si Armando me recuerda bien, lo que planteó Roberto, bueno, mientras de la discusión sobre bueno, no se me dan las palabras exactas. Y ahora entonces yo estaba planteando algo sobre el realismo noseológico que nos llevó a expresar o a recordar algunos aspectos en Ian Hacking, en Cartwright, en el mismo Occam, como parte de esas discusiones que se suscitan en las discusiones que se van dando por el mismo desarrollo histórico que va teniendo esta filosofía analítica de la ciencia. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere poner de manifiesto algo de lo que en la lectura les haya llamado la atención o que quieren reflexionar, o si de antemano lo van planteando como una pregunta que podríamos comentar. Entonces, no sé, Estela o Luis Hernando quieran, o bueno, o Armando también si quieres volver a intervenir, es para hacer equitativa la participación. Sí, yo quiero ir, Armando. Pues es que Armando ya empezó. Hoy no participo, hoy inclusive no iba a asistir. Realmente no trabajé la lectura, entonces estoy de observador en esta ocasión. Bueno, listo, no te preocupes. No, pues hay como para hacer una referencia a un planteamiento que hizo Roberto sobre la importancia que tiene la filosofía analítica en este momento, ¿no? Y cuál es su posibilidad de aplicación. Y entonces dentro de esos términos pues encontrábamos que definitivamente en el lenguaje ordinario pues hay muchas cosas ambiguas y que difícilmente, digamos, siempre estamos como navegando, transitando en un mundo en el que nos cuesta mucho trabajo identificar una situación, contraponer un ejemplo, encontrar significados, en fin, ¿no? Y para distinguir una situación de otra. Entonces encontrábamos que la filosofía analítica, a través de un tema como el explicatum y el explicandum, tiene, digamos, una forma de transición
que le ayuda, que ayuda mucho a encontrar, digamos, unas proposiciones de corte científico. Y que, pues, cuando tú estás dentro de esa práctica, pues definitivamente estás trabajando aspectos inexactos, como es el explicandum, que se daría a través del lenguaje ordinario, y como con el explicatum, que trabaja con lenguaje exacto, con reglas explícitas, y que lo que tú encuentras allí, digamos, hay dos cosas en que hay como unos sistemas, unas escalas de términos de orden cualitativo en el explicandum, y de unos factores de orden cuantitativo en el explicatum. ¿Por qué? Porque lo que definitivamente se está buscando es encontrar como unas medidas, como unas probabilidades, como la estadística, como que todo te vaya dando una forma de entender, de explicar, de hallar digamos, unas soluciones digamos, tanto filosóficas como científicas, y digamos que en la vida cotidiana también. Entonces, de allí que se plantea que la filosofía analítica tiene vínculos muy estrechos con la explicación conceptual. Y en eso estábamos con Francisco y con Roberto. Y de estas características, digamos, de la transición entre el explicandum al explicatum, hay cuatro términos que mencionaba Astrid ahorita. Uno es exactitud, el otro es similitud, el otro es la fertilidad, y el otro es la simplicidad. Y aquí estaba recordando, Astrid, a nuestro amigo de la navaja de Ockham, ¿no? Con el tema de la simplicidad. En fin, pues para aquella participación, pues cuéntales. Gracias. En sí es que, tomando lo que Armando dice de la navaja de Ockham, pues era vinculándolo con el tema eh, con el carácter del empirismo nociológico. ¿Por qué? Porque precisamente en Ockham lo que se está tratando es de buscar siempre el argumento más sencillo como el más adecuado, y entendiendo que en el caso de Ockham estamos hablando de la Edad Media, donde aquí hay una relación directa con una fuerza superior o con un ser superior que viene a representar los universales o el que todo lo contiene, pero que en el caso de ese nominalismo que plantea Ockham es que específicamente esa simplicidad o ese sentido de lo concreto es apenas un reflejo de ese universal. Nosotros como seres particulares no podemos acceder al universal. Así que de lo que sí estamos seguros es de aquello que en particular podemos observar, examinar y poner bajo estudio, y con esas características de la particularidad a través de la simplicidad podemos entonces decir cómo es que funciona o cómo es que se puede atender o hacer un proceder en el mundo de los hechos. Y con ese proceder, pues es que funcionamos en realidad. Y de lo único que podemos estar seguros es de lo que de manera contingente y de manera evidente, pues tenemos unos resultados. Más allá no podríamos decirlo. Entonces, con ello, lo que conectando esa simplicidad de Ockham con la visión que plantea precisamente Ian Hacking, quien recupera ese nominalismo para el caso del instrumentalismo científico. Y con esa precisión o ese particular nominalista, poder intervenir sobre el mundo, y sobre esa intervención en el mundo poder es más bien decir lo que nos resulte exitoso, lo que nos resulte válido para este momento, sabiendo que con su dinamismo lo que hoy resulta válido mañana puede cambiar, y relacionándolo con el carácter de lo tecnocientífico que veníamos desarrollando, pues definitivamente lo que en el campo de la ciencia y la tecnología hoy pues surge o tiene efectos particulares para este momento, que según eso indica que a futuro las cosas cambian, solo que no sabremos cómo.
Y de lo que podemos estar seguros es que para este momento en particular se puede proceder de esa manera. ¿Algo que quieras agregar, Armando? No. A ver, ¿qué opinan nuestros compañeros? Bien. Ya con el esbozo que les hemos dado. Bueno, mientras hacen sus propias reflexiones. Otra de las, digamos, como de los aspectos que se destacan en el texto que pues hemos seleccionado para el día de hoy es que definitivamente ese ejercicio que ha buscado la precisión, por ejemplo, por el lado de la precisión del lenguaje, por el lado de la precisión también en los procesos científicos o de intervención en el mundo, que es como la propuesta en sí de los problemas de la analítica, pues se ven representados en dos grandes campos o en dos grandes, ¿cómo se diría? En dos líneas de pensamiento, lo dice el autor, y es la filosofía lingüística y el construccionismo lógico. En cuanto a la filosofía lingüística, pues lo que se busca es indagar o ir a los significados del lenguaje ordinario, que en cierta manera es lo que Armando también ya lo planteó, y el propósito es descubrir qué matices, qué distinciones están escondidas en ese lenguaje y que por su misma característica pues han generado confusión de tipo filosófico. Y esto ha llevado pues a los ejercicios de los análisis de distinción del lenguaje. Y los que tienen que ver con el construccionismo lógico, que van orientados hacia cómo generar o producir con ello unas estructuras lógicas que desde luego pues están expresadas también de manera semántica, pero que permiten es el llevar a cabo ejercicios, ejecutar, realizar procesos y procedimientos, y que uno podría evidenciarlo, por ejemplo, a través de cómo se construye un manual, de cómo se generan todos los dispositivos con los cuales se actúa o se interviene en un trabajo de investigación científica. Y recordemos también lo que planteaba al comienzo Francisco con las estructuras que tienen o que solicitan las revistas para las publicaciones. Tiene, por ejemplo, unos apartados donde le indican a quien va a presentar el artículo unas palabras clave, y eso qué indica, que hay unas estructuras de la lógica y de la semántica que están allí unidos. O sea, hay una serie de elementos que no han perdido o no pierden por ello vigencia en el sentido de la producción científica. Estela. Sí, pero de todas maneras yo recuerdo, voy a buscar en qué parte decía que estaba mediado por el lenguaje, o sea, el lenguaje era un intermediario y que además tenía, no me acuerdo a ver dónde busco, hablaba de las ambiguaciones del lenguaje o de la expresión ambigua que tenían ciertas palabras. Por la precisión misma del lenguaje. Sí. Y decía, allá ya encontré, y decía que, dice, la filosofía lingüística se basa en dos ideas fundamentales que conducen su investigación: la convicción de que los problemas filosóficos están relacionados en alguna medida con el uso ordinario del lenguaje y que la elucidación adecuada de ciertas expresiones lingüísticas puede solucionar en gran medida los problemas filosóficos del lenguaje, los problemas filosóficos. Entonces, de todas maneras, yo veo que de todas maneras el lenguaje es como un intermediario, ¿no? En el que si no se aborda bien, o por el contrario, si se elucida bien, se puede llegar a la médula de los problemas filosóficos. Es que me estás haciendo recordar otro de los aspectos que tocamos aquí con Wittgenstein, que Wittgenstein tuvo digamos, una gran oposición o tuvo una forma
de enfrentar el problema filosófico diciendo que no eran asuntos de corte filosófico, sino que eran asuntos del lenguaje, que mientras no se diera una claridad en el lenguaje, no se estaban abordando problemas filosóficos. Entonces, eso que tú estás planteando, Estela, es eso, ¿no? Que definitivamente en el tema del lenguaje y en esto del explicatum y el explicandum, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo encontrar las palabras adecuadas, de cómo esa traslación del lenguaje cotidiano hacia un lenguaje, digamos, científico o a una explicación científica o la precisión en el lenguaje, definitivamente nos van a llevar a tener, digamos, claridad acerca de una situación o de una proposición de corte científico. Entonces ahí a mí me parece que Wittgenstein en ese sentido, y porque alguna vez por ahí viendo la biografía de él, el tipo casi que se arrancaba los pelos diciendo a la gente, no, eso no son problemas filosóficos, son problemas de lenguaje. O sea que una de las grandes riquezas que en este momento nosotros recogemos es eso, ¿no? Que definitivamente todo está, o muchas cosas, creo que por lo menos un altísimo porcentaje está planteado a través del lenguaje y de los problemas del lenguaje. Hay algo que quisiera compartir acá, que es sobre lo que Astrid recordó que yo había dicho sobre los requerimientos de las revistas indexadas de publicación científica y científica filosófica. Entonces quiero compartirles acá para que ustedes examinen esa influencia que tiene la filosofía analítica y que sigue en boga. ¿Puedo meter mi cuchara antes de eso? Sigue. Bueno, me acuerdo mucho que cuando vimos la película, ya lo encontré, yo había sacado unas frasecitas que yo la vi con los ojos de ver qué estaba diciendo o refiriéndose al lenguaje, ¿no? Entonces, saqué algunas frasecitas, una de ellas decía que expresar aún un pensamiento falso con audacia y claridad es un gran logro, o sea, de las cosas que tenían que referirse al lenguaje. Sí, realmente lo que señalas es totalmente cierto como heredable de la filosofía analítica del lenguaje y en general del pensamiento general de la filosofía analítica. Otra Observen que... ustedes, ¿cómo dices? Otra de las citas de esta película decía, el lenguaje no es una imagen en absoluto, es como una herramienta, un instrumento. No hay una sola imagen del mundo, sino muchos juegos del lenguaje distintos, distintas formas de vida, de hacer con las palabras. Reafirmando aquello de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, que esa parte es muy, para mí esa parte es clave y es muy, muy dura, ¿no? De verdad, pues el límite de mi mundo se ve evidenciado a través del límite de mi lenguaje, como parafraseándola y no volviendo a decir lo que él dijo. Pues mire, esa parte que es muy propia del pensamiento de Wittgenstein en su primera aportación a la filosofía general y en particular a la filosofía de la ciencia. Eso es parte del Tractatus Lógico-Philosophicus. Pero después, con algo que tú estabas señalando ahorita sobre el uso de los significados y los juegos del lenguaje, pues indudablemente ahí uno se encuentra con lo siguiente, y es que en esta segunda parte de Wittgenstein, en lo que son las llamadas investigaciones filosóficas, los límites del lenguaje no necesariamente se constituyen en los límites del mundo de quien usa ese lenguaje, porque hay más cosas que incluso están implícitas y que estando allí hay ciertas cosas que no son, llamémoslo así, son inefables, no se pueden decir, pero están también en la conciencia de la comprensión del mundo del sujeto. O sea que en ese sentido amplió más el rango Wittgenstein en las investigaciones filosóficas de lo que había dicho originalmente en el Tractatus, que es supremamente contundente, por supuesto.
Lo que uno sí puede decir es que para los límites del conocimiento científico son los límites del lenguaje científico. Eso sí se puede decir, básicamente. Observen ya en lo que les estoy mostrando cómo en la evaluación de un artículo científico, o en este caso filosófico científico, lo que se puede encontrar y se ve la influencia de la filosofía analítica del lenguaje científico. Entonces, evaluación del artículo. Entonces le piden los miembros de la revista que por favor evalúen la calidad del artículo desde los siguientes aspectos y llamémoslo así, ubiquen una calificación que va desde excelente a pobre. A pobre, incluso son muy gentiles porque no utilizan el último nivel que es malo. Entonces, observen los ítems de revisión. El título es específico y refleja las principales ideas del artículo. Entonces, ahí se ve ese asunto de la precisión del contenido con respecto al título. Segundo, el abstract, el resumen, presenta claramente los objetivos, métodos y resultados. Entonces se mira tanto precisión de contenido, pero también congruencia y coherencia de los contenidos. La literatura revisada, la literatura y significación que se revisó del artículo está explicada claramente. Exactamente lo mismo. Observen que va siempre al punto de precisión y que haya coherencia y congruencia semántica. La investigación, los métodos de investigación del estudio suenan apropiados, son los justos y apropiados. Las conclusiones son precisas y están soportadas por el contenido. Observen que nuevamente viene ese asunto de la congruencia y coherencia de argumentos y significados. Las referencias son adecuadas y están correctamente citadas. La estructura es compacta, secuencial y lógica. Entonces, observen eso. Por ejemplo, en el caso de ese artículo, inicialmente me la colocaron moderada porque era que yo tenía las citaciones en un sistema que era distinto del sistema que ellos utilizaban. Entonces, me mandaron una plantilla en la cual se me mostraba cómo era que ellos querían que yo citara las distintas referencias de la literatura. Entonces, con esto que les estoy diciendo, se ve una clara influencia de la filosofía analítica del lenguaje aquí para aplicarla a un artículo filosófico científico. Y entonces, las recomendaciones más generales en los niveles que ellos señalan. Entonces, los señalan como aceptado con unas revisiones menores que se necesitan. En este caso era el cambiar el sistema de la nomenclatura de las citaciones. Y si se dan cuenta, aquí están una escala cualitativa, que era lo que te decía Armando, donde se precisan cosas y están aquí descritas. Aceptado sin ninguna revisión que se necesite. Aceptado con una pequeña revisión que se necesita. Regreso para una mayor revisión y una nueva aplicación del artículo a la revista. Y una última que es rechazado. Entonces aquí también se ve una escala que es de tipo cualitativo, pero que tiene una representación de tipo empírico para los distintos 4 casos que se están planteando. Posteriormente, entonces, se pide ahí
una explicación escrita de la revisión del artículo. Entonces ahí se señalan las características de lo que encontraron los distintos evaluadores. Y ahí está. Entonces, con esto, estoy tratando de decirles que evidentemente la influencia de la filosofía analítica del lenguaje en las metodologías de revisión por pares por parte de las revistas sigue siendo un asunto vigente y se ve esa influencia de la filosofía analítica aplicada aquí a la práctica de la escritura científica. Pues lo que vamos viendo, y bueno, ¿quién levantó la mano? Luis Hernando. Luis Hernando, ahora si quieres, entonces, muy bien, tienes la palabra, Luis Hernando. No, quería hacer un comentario, a pesar de que no hice la lectura, pero de las preocupaciones cuando hicimos la lectura de Wittgenstein. Un poco reflexionaba yo y creo que lo puse en algún comentario. Hay un asunto del lenguaje científico que podemos llamar como en su correspondencia con el lenguaje cultural, a ver, para expresarlo así, o el lenguaje del momento. Es decir, voy a explicar un poco mi preocupación. El lenguaje científico no puede abstraerse del momento histórico, de las condiciones culturales en que se hace una investigación o una afirmación pretendidamente científica, por más que ese lenguaje pretenda ser matemático o neutro. Es un poco la reflexión que yo me hacía en términos de cuando los filósofos han buscado la verdad, siempre sus aproximaciones, que desde luego son científicas porque cumplen unos mínimos de, digamos, de coherencia, de consistencia, de respeto a los marcos lógicos, a las epistemologías. De todas maneras, uno debería evaluar sobre estos elementos que digo. No sé si voy a precisar la referencia, alguna vez leyendo Humberto Eco decía que el límite del lenguaje es la historia y la cultura, algo así. Cuando Humberto Eco, especialista en los significados y significantes, estudió la semiótica y la semiología a fondo, él expresaba, y él cuando escribía, hacía notar que el lenguaje, su límite es de comprensión, es la cultura y la historia. Entonces, para dar un ejemplo, no basta con que traduzcamos de un idioma a otro los significados si no entendemos que el lenguaje mismo tiene una historia cultural detrás, que tiene que ver más con esos significantes construidos cultural e históricamente. Quería hacer ese comentario. Gracias, Luis Hernando. El asunto es el siguiente. Estamos examinando la filosofía analítica del lenguaje y sus características. Justamente lo que tú estás señalando no es una característica de la filosofía analítica del lenguaje, lo cual nos permitiría decir justamente que esa es una de las, llamémoslo así, ausencias o falencias que pudiera tener la filosofía analítica del lenguaje, porque justamente esa filosofía analítica del lenguaje solamente contempla los aspectos lógico-semánticos. Y por supuesto, el fenómeno de tipo cultural de las comunidades de pensamiento en momentos de la historia no son contemplados allí. Y eso es algo de lo que pudiéramos decir es una ausencia dentro de la filosofía analítica del lenguaje. En ese sentido vale como crítica de falencias que pudiera tener la filosofía analítica del lenguaje. Yo señalaría eso. Pero digamos en una muy juiciosa disertación, charla, o en este caso de la tertulia, entonces también es necesario hacer la precisión. Tu argumento es un argumento que es válido en términos de falencia de aspectos que no tiene en cuenta la filosofía analítica del lenguaje, por lo menos de manera clásica. Por lo menos de manera clásica. No los tiene, que es lo que estamos examinando en este momento. Porque hay otros elementos que, por ejemplo,
las epistemologías de los estudios culturales señalan evidentemente que hay unos elementos de cultura, de época, que están combinados y que hacen que haya un espacio de imaginario temporal, espacial, valorativo, por supuesto, y epistémico, que permite que se digan las cosas de una u otra forma, así se utilice el lenguaje matemático o no, cosa que es totalmente aceptable y válida. Y podemos decir que los escritos que hoy tenemos de física cuántica, si la humanidad no se destruye ni desaparece del planeta, seguramente van a resultar un poco complicados para los investigadores del año 2800, del siglo que corresponde al siglo 27. Por supuesto, porque van a haber unas transformaciones. Y en eso tenemos que ser como muy consecuentes de entender eso. Porque allí, por ejemplo, tanto sociólogos del conocimiento científico como Latour, como filósofos generales de la cultura, la sociedad, la ciencia, como como Michel Foucault, y algunos otros también prevén ese tipo de cosas. Y por eso seguramente habrá que hacerse transformaciones de los lenguajes científicos de unas determinadas épocas, para tenerlos en cuenta en otras épocas, sinceramente. Y en ese sentido, tenemos que ver es que hay una contingencia temporoespacial del propio lenguaje científico. Entiendo, porque el mismo Francisco en su escrito, y siempre que lo exponía, hacía alusión a que ojo con el momento histórico en que se afirman las cosas. Sí, correcto. Por esa razón, una vez más, Astrid, ya que lo dice Luis Hernando, el pretender mantener unos universales no tiene sentido. Y esa es otra debilidad de la metafísica y del realismo científico y por supuesto, el realismo filosófico nociológico. No sé cómo lo ves tú, Astrid. Pues en el sentido, digamos, de ese desarrollo histórico que nos plantea el texto, creo que pues hay que, lo que tú has dicho en diferentes momentos, el de uno poderse ubicar en el momento en el que se está dando el debate para no hacer un juicio que no corresponda, digamos, al momento. Y entonces, en ese carácter de los universales, lo que yo estaba diciendo en ese momento, ya, por ejemplo, aunque es Edad Media, el mismo Ockham lo estaba sacando a la luz de los problemas que ello trae. Y que si vamos a esta filosofía analítica de acuerdo a los periodos históricos que ahí nos van presentando, algo que va a ser muy valioso, pues a mi modo de ver, es el aporte que hace el Círculo de Viena cuando en la búsqueda de la precisión asume o expone la necesidad de hacer, digamos, una relación entre lo observado y lo que se está enunciando, lo que esos enunciados nos quieren decir sobre lo observado o lo expuesto, para hacer una delimitación, una precisión, aunque uno también identifica ahí en ese momento una limitante, que es cuando se quiere ser tan exigente de querer que para cada enunciado hay una relación directa con lo observado en el mundo, cosa que pues con este criterio de lo trascendente o de lo más amplio que muestra Wittgenstein en sus textos posteriores al Tractatus, pues va mostrando que esto es insuficiente. Ahora, ¿qué es valioso de lo que muestra
ese realismo que buscan los del Círculo de Viena con la precisión del lenguaje y de eliminar los universales. Es la búsqueda de poder encontrar un lenguaje con el cual nos podemos poner de acuerdo y trabajar para un objetivo o un fin común. Que eso sí, eso está muy demostrado que en la utilidad y en la practicidad nos ha llevado a un buen trabajo común. El problema es cuando ya nos volvemos tan incisivos con esto que al final pasa lo que ellos mismos reconocían los del Círculo de Viena, la metafísica que tratamos de sacar por la puerta se nos cuela por la ventana. Entonces, yo veo es que esa historia de la ciudad de la ciencia nos muestra es cómo ser equilibrados, cómo tratar de encontrar un punto que nos dé unos resultados o esos resultados exitosos para el momento sin ser tan recalcitrantes porque definitivamente volvemos a caer en lo que hemos querido eliminar. Este iba a decir algo. Sí, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que la había elaborado bien y ya se me olvidó cómo la había elaborado. Entonces, como si fuera una receta de cocina, y ya sé que me vas a decir que no existen recetas de cocina. ¿Qué se necesita para que un contenido o un enunciado sea universal? Que haya atemporalidad, que se salga del contexto. O sea, porque hay textos todavía de Platón y Aristóteles que a la época siguen vigentes, si estamos sacándolos de la temporalidad en los cuales fueron escritos. No sé si me hago entender. Dame ejemplos. No tengo un ejemplo ahorita en la mano, pero ¿qué hace que uno pueda leer un texto de estos y siga vigente? O sea, sí. No, es que no podemos hablar así, porque si hablamos así estamos haciendo justamente un diálogo metafísico. Texto concreto que me digas tú, a ver cuál es el carácter de validez actual que pueda tener. La República de Platón. No, pero ¿qué enunciado? No tengo acá ningún ejemplo. Voy a checar para revisarlo y claro, plantearlo mejor. Eso. Ahora, yo te podría adelantar uno. A ver. Todos los hombres son mortales. Eso lo dijo en alguna obra a ver, busco. Aristóteles. Todos los hombres son mortales. Pues hasta el momento esto sigue siendo, pero ¿quién te garantiza que en 10 siglos eso, si la humanidad sigue existiendo, pueda ser? Por eso, esa característica de la historicidad que muy bien reclama Luis Hernando y que yo acojo porque también he abogado por ella, hace que no es tan fácil hacer enunciados que se consideren universales y que sean inconmovibles. Pero Luis Hernando iba a decir algo. Quería dar el ejemplo pero toca ahí llevarlo a enunciado porque las materias no, por ejemplo, siempre se alude en la discusión política, filosófica, a la obra de la política de Aristóteles, digamos que sus principios básicos. Entonces yo me hacía la pregunta, pero ahorita, para ser serios, habría que precisar enunciados o afirmaciones, de pronto la próxima conversada, que uno lo presente como argumento, hasta dónde el mismo Aristóteles, cuando lo enunció, pretendía ser universal, porque esa es la otra discusión también. Hermano, excelente lo que acabas de decir, porque es que ¿quién le da la pretensión de universalidad a los enunciados? Puede ser que se la dé el autor, pero también puede ser que se la den los lectores. El que lee. El que lee, sí. Entonces, eso puede cambiar, indudablemente, porque también puede ser tanto el autor como los lectores, pero también puede ser que el autor no tenía ninguna pretensión, como es el caso mío, que la tecnociencia geoestratégica no pretende ser una categoría universal, sino una herramienta conceptual para entender los hechos que están aconteciendo ahora. Porque en eso yo me he cuidado y he sido disciplinado, para no caer en posturas metafísicas que no me gustan, porque es que uno con la metafísica echa mucha carreta. Uno con la metafísica dice cualquier cosa.
como Edgar Morin, al cual le di madera hace un rato. Uno con enunciados universales dice cualquier cosa y puede articular las palabras de una manera excelente, como una plastilina bien elaborada, y le quedan a uno cosas maravillosas que no tienen piso. Entonces el asunto, el piso de los enunciados, pues son tanto los hechos como las acciones. Y observen que hago esa distinción de hechos y acciones, porque los hechos son asuntos que acontecen más allá de la voluntad de los hombres, y las acciones ocurren por voluntad de los hombres, de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que con lo que contamos? Es un mundo de experiencia y un mundo de acciones. Entonces, en esa medida, podemos, llamémoslo así, juzgar filosóficamente, epistémicamente, los enunciados. Y si se dan cuenta, esto es parte de esa visión que pudiera tener en cuenta la filosofía analítica, por supuesto, agregándole el carácter de la historicidad, que yo lo reclamaría, como lo haría Luis Hernando también. Y yo puedo respetar, por ejemplo, la historicidad de los enunciados, de ciertas cosas que dijo en su momento, por ejemplo, Marx y Engels, que hoy no tendrían sentido. Y que sería iluso tratar de seguir teniendo eso hoy por hoy como tal. Cosa que es un varillazo también para nuestros amigos bíblicos, que quieren hacer ver algo que aconteció como escritura hace tantos 1000 y pico de años, y hacer considerar que eso hoy es así. Es decir, la literalidad de los significados. Entonces, uno puede hacer metáfora, uno puede hacer paráfrasis, uno puede hacer, qué sé yo, figurismo literario de significados, o reconocer históricamente que eso tuvo este significado, pero que hoy ya eso no existe, ya no es. Y el asunto se agrava con las traducciones, porque no siempre Claro, las estamos de palabras acuerdo. van a representar la misma realidad en cuanto a un Claro, idioma y el otro. pues teniendo en cuenta ese carácter que habíamos dicho de el explicandum y el explicatum, cuando son textos que no son científicos, entonces necesariamente una traducción conlleva a que es la traducción de un explicandum, y el explicandum es polisémico. Por supuesto, uno puede ser lo más fielmente posible al significado que en la lengua original tuvo un término, y usar un equivalente o una conjugación de términos equivalente a lo que en el lenguaje original aparecía, en la lengua original, perdón, aparecía. Eso se puede hacer, pero es indudable que la especificidad de lo que se dice en una lengua no es repetible tal cual en otra lengua, a pesar de que existe una pragmática universal de las lenguas. Y tú lo sabes muy bien, Estela. Existe una pragmática universal, pero que se refiere ante todo a la estructura general y funcionamiento de las lenguas para poder en ellas incrustar los significados. Pero ya los detalles específicos de los significados, sucede lo que tú señalas. Pues todo esto es lo que les estaba comentando hace un rato cuando me mencionaste lo del problema de los universales, y que es el mismo tema que plantearon los del Círculo de Viena en cuanto a la necesidad de precisión del lenguaje, pero esa precisión del lenguaje en razón a esos criterios del contexto, y ahí tendríamos en cuenta el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación del que hablaron, del que expresó Reichenbach, por ejemplo, de cómo en una, por ejemplo, un experimento, una prueba de laboratorio o en lo que se esté trabajando, se requiere es tener en cuenta el momento histórico en el que se hace el descubrimiento, en el momento en que se lleva a cabo esas pruebas o esas evidencias empíricas,
y cómo eso también, de acuerdo a ese momento histórico, se construye todo un edificio argumentativo para defender esa teoría, de la cual tendrá validez para ese contexto y que muy seguramente en el transcurso de la historia de la ciudad de la ciencia tendrá que sufrir o vivir esas modificaciones. Claro, lo que pasa es que ahí veo que tú estás combinando otras cosas, porque hay unas cosas sobre las palabras y hay otras sobre los hechos. Aquí estás trabajando sobre algo sobre los hechos que por supuesto tienen una significación en las palabras. Eso, por supuesto, creo que es por ahí donde tú quieres hacer la articulación. Y evidentemente, pues acontece eso porque el contexto de descubrimiento tiene que ver con justamente las comunidades de pensamiento, es decir, el elemento cultural al cual se refiere Luis Hernando, que hace que haya un lenguaje explicandum sobre las cosas, que ahí tiene que volverse explicatum para poder incrustarse como teoría y que sea replicable en otros contextos, incluso en lenguas totalmente distintas a las de esa comunidad que está produciendo eso. Claro, eso acontece, pero si te das cuenta, lo que tú señalabas, Astrid, atribuyéndolo pues muy claramente, y está muy bien hacerlo, al positivismo lógico, es ver cómo el positivismo lógico es alimentado por la filosofía analítica. Porque cualquiera diría, no, es que la filosofía analítica nació del positivismo lógico. No, eso no es cierto. La filosofía analítica surge como una reacción, ustedes lo vieron ahí en el documento, una reacción al idealismo hegeliano. ¿Sí? Y justamente es Moore y Russell, por un lado, y Wittgenstein por el otro, que empiezan a plantear una serie de cosas distintas. Y Russell, Moore y Wittgenstein no son del positivismo lógico, pero tuvieron relación de alguna manera en términos de influencia. Pero a su vez, esas ideas de ellos posteriormente alimentaron todo el desarrollo de la filosofía británica, la filosofía inglesa principalmente, en Cambridge. Y ahí es donde la fuerza de la filosofía analítica se genera posteriormente para otros campos de la ciencia y la cultura, sin negar que al mismo tiempo, ahí mismo en la Gran Bretaña, surge en el siglo XX otras formas de entender el asunto, como los estudios culturales de la Universidad de Birmingham, donde aparece una manera distinta de ver las cosas, más centrada en las formas, un poco como la señalaba Luis Hernando, de la historicidad de los usos del lenguaje de acuerdo con los contextos culturales. Gracias por siempre la precisión en los argumentos. Y creo que por lo menos con esto que hoy hemos estado recogiendo, pues primero hace como también un recuento de otras tertulias que hemos tenido, pero ahora visto a la luz de la filosofía analítica, de cada una de las fases que vivió, pues que se expresan históricamente en la filosofía analítica a través de historia de las ideas de la ciencia. Creo que ese es un ejercicio muy importante porque ahora podemos hacer como otro orden, otra organización de estos debates, ya no tanto por debates de tendencias en filosofía de la ciencia, sino más bien en ese criterio de historicidad que muy bien Cristian, me da el apellido, Cristian Carman, gracias, lo recupera. Ahora, estos textos que bien has seleccionado, considero que se vuelven útiles en el sentido de que es un carácter didáctico. El autor tiene un lenguaje muy preciso, muy clarificador y que le hace a uno recorrer estos espacios y que de una u otra manera pues nos traen también a nosotros, a los de la tertulia, la posibilidad de recuperar discusiones o presentaciones que ya habíamos tenido. En particular, muy interesante lo que planteó Armando con respecto al explicandum y el explicatio, porque es como el eje de muchas cosas aquí. Pues veo que en cierta manera nosotros ya estamos hoy llegando a nuestro
fin del tiempo de la tertulia, pues tan enriquecedor que ha sido. Igual nos quedó también, o no sé si alguien quiera aportar algo con respecto a esta parte de la parte latinoamericana. Pues yo ya había hablado hace un rato cuando estaba Roberto Cañete, dije Sí. lo próximo a la filosofía analítica en Latinoamérica, y por supuesto no lo voy a repetir para no cansar a quienes vean el video, pero yo quiero rescatar tu aportación última, Astrid, porque esto es como para mostrar, y ojalá que Roberto pudiera ver esa explicación tuya, aportar que el asunto es que sigue habiendo aportes y están vigentes de la filosofía analítica, porque tal vez Roberto podría estar confundiendo la filosofía analítica con el positivismo lógico, y eso pues no sería justo por todo lo que explicamos anteriormente. Entonces, en esa medida, creo que pudiera ser útil, y ojalá que Roberto pueda ver esta última parte del video para que se vea eso. Y no es que estemos repitiendo cosas, sino que es que estamos viendo problemas desde ángulos diferentes, como decías tú. Claro, y es que el mismo autor lo plantea cuando nos dice que en el siglo XIX, pues veíamos se podrían pues, reconocer corrientes de un lado específico, ¿no? Que fueron los el imperio del idealismo, que él llama así, el imperio del idealismo. En la fase analítica o la segunda fase, que es de carácter continental, pues rescata grupos como el de Berlín, el de Varsovia, el grupo de donde está Tarski, la escuela de Uppsala, o sea, son muchos grupos. Lo que pasa es que el Círculo de Viena fue muy destacado y por eso es que se hace. Y perfecto. Luego en la tercera fase, o sea, es que ahí está la riqueza de este personaje. En la tercera fase, entonces, pues destaca personajes como Whitson, con la escuela de Cambridge, la Right. Gracias. En Oxford, el caso de Wittgenstein. O sea, ahí él lo que está tratando es como de hacer las agrupaciones para que veamos que la filosofía analítica de la ciencia no es una única o exclusiva corriente y que se podría decir solo el Círculo de Viena, no, son todas estas y pues muchas más que de pronto aquí se le escapan a uno con este somero resumen, porque y luego en lo que dice de Latinoamérica con Mario Bunge, con estos otros autores, entonces lo que va a mostrar es que esto es una mixtura, una gama de muchas posibilidades que se agrupan bajo el rótulo de filosofía analítica de la ciencia, lo que nos invita es a seguir estudiando, profundizando, y que en un momento dado sí es una síntesis muy apropiada la que hace este autor. Sí, yo anexaré otro documento, elaboraré otro documento que, como digo, siempre en la parte final de donde es compilado, para la siguiente sesión. Pero yo sí quisiera preguntar si los temas que se trataron hoy realmente sienten utilidad y justicia en su tratamiento. ¿Qué dicen los colegas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Colombia, sí. Perú. Otro. Colombia, claro Ecuador. Sí. Colombia, Ecuador. Ecuador. No, claro que sí, Francisco, ¿no? Y como siempre, muy agradecido contigo, con Astrid también, por esta dedicación a la tertulia, por colocarnos en estos ámbitos para que ampliemos nuestros conocimientos. Por ejemplo, Francisco dice algo muy claro que le sirve a uno, para los que no hemos leído, por ejemplo, para hacer una lectura más juiciosa. No confundir la filosofía analítica con el positivismo lógico. Sí, señor. Muy útil. Bueno, mis queridos... no sé, Estela, ¿quieres hacer otro aporte? No, nada, lo mismo que sí. Para una próxima, Estela, habida cuenta de que tu micrófono es muy sensible, es preferible que cuando no estés interviniendo lo apagues, porque yo lo observo que cuando hablamos algunos, sobre todo Astrid, que tiene mayor volumen en su micrófono, hace un retorno en el micrófono tuyo y entonces hace una duplicación.
Entonces, para que lo tengas en cuenta, y es muy bueno el micrófono de tu equipo, a propósito. Bueno, entonces voy a parar la grabación